Ahora hablemos acerca de lo que es el potencial de acción cardíaco. ¿Ok? Vamos a hablar todo lo que viene a ser con la parte eléctrica del corazón. Tengan en cuenta que toda célula como tal tiene un potencial de membrana de reposo. Eso es lo primero que deben entender. ¿Ok? Entonces, este potencial de membrana de reposo, doctores, normalmente en cualquier tipo de célula, en este caso específicamente las células cardíacas, es negativo. ¿Ok? Tiende a estar en menos 90. Antes de eso, ¿sí? Importante recordar que a nivel de lo que es corazón, existen dos tipos de células, doctores. Una célula nodal y un miocardiocito. ¿Okay? Las células nodales, ya, normalmente al ejercer su contracción, emite un estímulo eléctrico. Las células nodales no son otra cosa más, doctores, que células, ya, son células musculares especializadas. Células musculares especializadas. Eso es lo que son realmente las células nodales. Entonces, al contraerse, ¿sí? Lo hacen igual que un miocardiocito. La diferencia es que estas se emiten un potencial, una corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica lo que hace es viajar a través de lo que es el sistema eléctrico y va despolarizando esta célula de acá. Es decir, el miocardiocito, para contraerse, depende del estímulo eléctrico que le envíe las células de lo que son el sistema eléctrico, ¿no? Las células nodales en este caso, porque ya vamos a ver nosotros que es el nodo sinusal el que gobierna el ritmo del corazón. Entonces, como ustedes se van dando cuenta en este gráfico, el potencial de acción varía con respecto a lo que es en este caso, pues, tanto el músculo auricular, ¿no? Por ejemplo, el nodo, miren el potencial de acción del nodo, con respecto al potencial de acción del músculo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Acá existe una meseta, acá no hay meseta. Realmente el potencial de acción debe ser como el de aquí, ¿sí? En el corazón. Pero hay una característica propia del músculo cardíaco, ¿sí? El miocardiocito, que genera esta meseta a nivel como tal ventricular. Hay una característica que es la presencia de canales de calcio, ya lentos, tipo L. Entonces eso no hay que olvidarlo. Muy bien, entonces si ustedes se dan cuenta, miren, el potencial de membrana de reposo puede ser pregunta de examen. En el caso de lo que es el miocito ventricular es de menos 90 a 80, ¿no? Generalmente se utiliza el valor de menos 90 milivoltios, ¿sí? Tiende a ser negativo el potencial de acción debido a que la célula tiene más tendencia a perder iones positivos que a ganarlos más bien, ¿no? Por ejemplo, hay más permeabilidad al potasio. Ustedes han aprendido en fisiología en fisiología de segundo ciclo, que la célula tiene más permeabilidad al potasio que al sodio. Entonces, cada 30 potasios que elimina, reabsorbe, mete un sodio. ¿Te das cuenta? Entonces, pierde 30 cargas positivas y mete una. Entonces, de esa manera, estoy perdiendo más cargas positivas de las que gano. Eso genera electronegatividad en la membrana. Además de eso, cuando los canales de potasio se abren, el potasio tiende a salir por gradiente y la presencia de proteínas, ¿sí? La presencia de proteínas que son básicamente aniones, ¿no? Tienen carga negativa, también genera, pues contribuye en este caso, la electronegatividad. Y la tercera razón del por qué tiende a ser negativo el potencial de membrana es por la bomba sodio-potasio tepeasa. ¿Qué hace esa bomba sodio-potasio tepeasa? Saca 3 sodios, mete 2 potasios. Es decir, saca 3 cargas negativas, pero solamente recupera 2. Es decir, siempre tiende a la electronegatividad. Entonces, esas razones hacen que el potencial de membrana en reposo sea, en este caso, pues, menos 90 en los miocitos ventriculares, típicamente. Mientras que, por ejemplo, ustedes ven en el nodo sinusal, tiende a ser, o en el nodo B, menos 60, menos 40, menos 50. Y la bibliografía te menciona de que, pues, en algunos casos se trabaja con menos 70, ¿no? Pero es diferente al otro potencial de membrana. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver cómo funciona esto, de lo que es el potencial de membrana, ¿sí? Y cómo se van generando los cambios. Y después quiero que realicen voy a enseñarles una correlación con respecto al electrocardiograma de estos potenciales. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede primero, doctores? Lo que ocurre primero es, ¿sí? Que en este caso se genera el inicio de la contracción a nivel de lo que es la célula nodal. Todo empieza como en el momento que se abren pues canales de sodio,
¿sí? Canales de sodio y de calcio, específicamente calcio, a nivel de lo que es la célula nodal. Esa etapa, ya, cuando ingresan los canales de sodio, es la fase 4, y cuando ya empiezan a ingresar los iones calcio, es la fase 0. ¿Qué pasa con la célula? Está ganando cargas positivas, gana cargas positivas. Al ganar cargas positivas, ¿sí? Al ganar cargas positivas, lo que hace es justamente aumentar o hacer que su potencial de membrana pues sea menos negativo, o sea, más positivo, en otras palabras. ¿Qué pasa? Que lo que me importa más acá es calcio, porque es el que genera la contracción, ¿sí? Va a generar contracción a nivel de lo que es la célula nodal, y al contraerse la célula nodal, se genera, pues, doctores, un potencial o un impulso eléctrico en este caso. Ese impulso eléctrico va a viajar y va a despolarizar la membrana de lo que es el miocardiocito. Luego, ¿qué pasa con la célula nodal? Simplemente, pues, como ya se hizo positiva, ahora le toca ponerse negativa y empieza a eliminar iones potasio. Estamos ahí en la fase 3. Sí, la fase 3 se caracteriza por eso, pérdida de iones potasio, salida de potasio. Salen cargas positivas, por ende la membrana se hace negativa nuevamente y vuelve a su potencial de membrana de reposo hasta que nuevamente pues se genere otro potencial. ¿Ok? Pero este estímulo eléctrico que ya generó va a ir directamente hacia el miocardiocito, que está en potencial de membrana de reposo de menos 90, y lo va a despolarizar. ¿Sí? Lo va a despolarizar. Esta despolarización lo que hace es que abre canales de sodio, canales rápidos de sodio, pero también empieza a abrir canales lentos de calcio, canales tipo L, ¿ok? Entonces estos canales recién empiezan aquí como que a abrirse, pero no del todo, no dejan pasar nada primero. Entonces, ¿qué sucede? Pues que vamos a hacerlo acá más cercano para que se pueda entender bien. Luego, la célula nuevamente empieza, si te das cuenta, a repolarizarse. ¿Y qué hace? Lo mismo que hacía en este caso la célula nodal. Empieza a sacar potasio. Sí, sacar potasio. Y si no fuese, doctores, por en este caso la presencia de los canales tipo L, la célula haría esto. Es decir, lo mismo que aquí. Haría lo mismo. Pero la diferencia es que acá en los miocardiocitos hay canales de calcio tipo L, canales lentos. Entonces, en la fase 1, la célula bota potasio. ¿Sí? En la fase 0 ha dejado de entrar sodio. Acá está botando potasio, se empieza a ser negativa, pero en este punto ya se terminan de abrir, doctores, los canales de calcio. Y el calcio empieza a ingresar, de tal manera que pues están entrando cargas positivas y también están saliendo cargas positivas. Y se genera una especie de equilibrio, por así decirlo. Y esto genera la meseta como tal, ¿no? El potencial no se hace ni negativo ni positivo, pero igual siempre tiende a la negatividad. Leonardo, ¿por qué si el calcio tiene dos cargas positivas y el potasio uno? Porque es más permeable al potasio. Te das cuenta que a pesar de que genera una meseta, es una meseta que tiene una pendiente hacia abajo. Ligera pendiente, pero hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esa pendiente, doctores, es hacia abajo. ¿Por qué? Porque la célula es más permeable al potasio. Por ende, se elimina más potasio de lo que ingresa calcio. Pero el calcio tiene la ventaja de que tiene doble carga positiva. Entonces, genera una especie de equilibrio ahí por cierto momento. Y este calcio, doctores, es el que finalmente termina desencadenando la contracción. ¿Sí? Termina desencadenando la contracción. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se genera la contracción. Por lo cual, acá, cuando ya terminó, esta es la fase 2, la entrada de calcio y la salida de potasio, termina pues la contracción y se empieza a repolarizar la célula y empieza a eliminar nuevamente potasio. Se repolariza, vuelve a ser en este caso menos 90 hasta esperar otro potencial de acción, otro estímulo eléctrico en este caso, por parte de lo que es la célula nodal. Así es como funciona, doctores, en este caso pues los potenciales de acción entre célula nodal y miocardiocito. ¿Ok? No olvidar eso entonces. Perfecto. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros saber aquí? Miren esto de acá. La relación que tienen con el electrocardiograma, chicos. ¿Sí? Date cuenta que la onda P, ya la onda P, se está relacionando en este caso, si te das cuenta, con
el potencial de acción del músculo auricular. Es por eso que el inicio del potencial de acción o la despolarización del músculo auricular. Por eso tú te das cuenta más adelante que la onda P en el EKG significa despolarización auricular. Ahí está la prueba, se relaciona la onda P con la despolarización auricular. ¿Ok? Y luego ya sigue el complejo QRS, que si te das cuenta, se está relacionando con ¿qué? Con el potencial de acción del músculo ventricular. O sea, el complejo QRS, este es el motivo por el cual significa despolarización ventricular. Ya, ventricular. Entonces ahí está, complejo QRS con despolarización de músculo ventricular. Y atención a esto. Mira, este segmento entre la onda, esta es la onda S, que está acá, y esta es la onda T, ¿no? Este segmento que existe se llama segmento ST porque está entre la onda S y la onda T. Este segmento, si te das cuenta, se está relacionando con ¿qué? Con la fase 2 de lo que es el potencial de acción del miocardiocito. Es decir, la entrada de calcio. ¿Y qué hemos dicho que significa la entrada de calcio? Contracción. Entonces, el segmento ST, doctores, ¿sí? Da a entender que está ocurriendo contracción. Contracción. ¿Ok? Y ya luego viene la onda T, que se relaciona con ¿qué? Con lo que es en este caso el periodo de repolarización del músculo ventricular. Por eso la onda T, doctores, significa repolarización ventricular. ¿Sí? No olvidar eso. ¿Ya? Bastante importante. Entonces, ahí está la correlación del EKG. Se te hace mucho más sencillo aprenderlo así. Ahora, ¿qué pasa molecularmente, doctores, cuando el miocardio? Sí, te hemos dicho que pasa por todas sus fases, pero molecularmente, ¿qué está ocurriendo? Lo de aquí. Vamos a aprenderlo. Ahí entra el famoso acoplamiento excitación-contracción. Entonces, ¿qué te dice el acoplamiento excitación-contracción? Te dice que la célula, pues cuando recibe el estímulo eléctrico como tal, ¿sí? Va a generar apertura de canales de sodio, pero también se abren los canales de calcio, ¿no? En este caso estamos hablando de los canales de calcio tipo L. Y ahí empieza a ingresar lentamente el calcio extracelular. Este calcio, ¿cuál es su función? Acá, doctores, unirse a este canal que se llama canal de rianodina, ¿sí? Canal de rianodina. Se une ahí, también ese canal se llama canal liberador de calcio. Se une a ese canal de rianodina y va a empezar a liberar, pues, simplemente es como si fuese la llave que abre una puerta. Sí, porque en la membrana del retículo sarcoplásmico, en la membrana del retículo sarcoplásmico, existen canales que están cerrados, que son canales para calcio. Entonces, cuando viene el calcio extracelular y se une a ese canal de rianodina, es que el calcio empieza a salir, ¿sí? Y empieza a salir calcio intracelular y se genera una cascada de calcio intracelular. Este calcio intracelular, doctores, va a ir directamente hacia lo que es la actina y la miosina. Ok, no olvidar eso. Va directamente hacia la actina y la miosina. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Acá les voy a contar una historia. Sí, la actina y la miosina son como una pareja. Quisieran ellos estar todo el tiempo juntos. Eso quieren actina y miosina. Vamos a acercarnos acá. ¿Sí? Vamos a acercarnos acá. Y mira, actina ya es este filamento que ves azulito. Ahí, esa es la actina. Y la miosina es esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente, la actina, mira, la actina que es este filamento, no está unido a la miosina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí lo separa, en este caso, la tropomiosina. ¿Ya? La tropomiosina. Lo verdecito, perdón, la actina y los verdes, ¿ya? Los verdes. La tropomiosina es este filamento azul. Entonces, ¿qué pasa? La miosina y la actina quieren estar juntos, pero la tropomiosina impide que se junten. Entonces yo siempre cuento una historia acá, ¿no? Actina es una chica
de su casa, pituquita, ¿no? Adinerada. Miocina es un pata de barrio, pe. Se conocen, se enamoran, pero obviamente a la mamá de Actina, que se llama Tropomiocina, dice no te conviene un chico así. Entonces, en ese sentido, pues hace de todo para separarlos, ¿no? Siempre está presente cuando quieren verse, es decir, no los quiere juntos. Pero Tropomiocina tiene una debilidad. A la Tropomiocina le encanta irse de compras, no se puede resistir, es una compradora compulsiva. Y Actina es hermana mayor de 3 trillizas, ¿sí? De unas trillizas. Esas trillizas se llaman troponinas. Troponina C, troponina T, troponina I. Y estas, la troponina T y la troponina I, odian. La troponina I odia mucho a la miocina. La odia con toda su alma. Lo odia, lo odia. Pero la troponina C, a pesar de que por ahí no le cae, es un poco convenida y es estratega. Entonces le dice, mira, ¿sabes qué, miocina? A mi mamá le encanta irse de compras. Entonces, ¿qué te parece si tú me das dinero para yo llevármela a mi mamá y que tú puedas verte con mi hermana? Entonces miocina dice, ¿sabes qué? Me gusta ese trato, te voy a dar plata. ¿Y qué le da? Calcio. Entonces el calcio, ¿sí? El calcio, ¿a quién se une? A la troponina C. Ahí se une el calcio. Una vez que el calcio se une a la troponina C, mira lo que pasa con la tropomiocina. La movieron, o sea, se fue de compras. Y en ese momento, miocina y actina, que es lo verde, sí se juntan. Se pudieron juntar. Acá no, mira, ve. Acá estaba la miocina unida a la tropomiocina. No lo dejaba. Pero acá ya se movió. Y se unió actina y miocina y ¡pum! Contracción. Entonces miocina, como que nunca había estado con una chica tan bonita, ¿sí? Nunca quiere separarse ya, pe. Se le hace difícil separarse cuando se ven. Pero la actina le dice, no tienes que irte porque mamá está viniendo y no nos puede encontrar así. Así de simple. Pero no quiere. Entonces, ¿qué hace? La actina le da simplemente su besito y se va. La miocina. Ese besito, ATP. ¿Por qué? Porque la miocina, doctores, mira su cabecita, tiene en su cabeza ATPasa. ¿Ya? La miocina en su cabeza tiene ATPasa. Entonces, cuando viene el ATP, producto, ya saben cómo se produce ATP, ustedes ya han llevado fisiología, han llevado bioquímica. El ATP se produce por el hecho de que la sangre y cargada de oxígeno llega a la célula, ¿no? Ya saben, la fosforilación oxidativa produce ATP a través de lo que es el ciclo de Krebs, ¿no? Que se ocurre en la mitocondria. Ustedes se dan cuenta, por eso es que generalmente el corazón tiene bastante mitocondrias, 30% de mitocondrias. Entonces, ¿qué pasa? El ATP, ¿sí? Se forma gracias al ciclo de Krebs como tal. Este ATP sirve para muchas cosas. Una de ellas es unirse a la miocina y cuando el ATP se une a la ATPasa de la miocina, se libera pues. Se despegan miocina con actina y empieza el proceso de relajación. Y ahí empieza pues como tal la liberación de calcio, doctores. Habrá calcio, ¿sí? Lo que va a hacer es más bien unirse, bueno, entrar a través de lo que es en este caso una ATPasa de calcio, vuelve el calcio al retículo sarcoplásmico, pero habrá un porcentaje de calcio también que no se vaya al interior del retículo sarcoplásmico, sino más bien que se intercambie por sodio, o sea, ingresa sodio, sale calcio, ¿ya? A través de un contratransporte. Esto no necesita ATP. Pero ¿qué pasa? Que el sodio no puede quedarse, pues, doctores, en el interior de la célula. No puede haber sodio, porque el sodio jala agua, jala 8 moléculas de agua. Entonces, ¿qué hace la célula? Bota el sodio con la sodio potasio ATPasa. Saca 2 moléculas de sodio, perdón, 3 moléculas de sodio y mete 2 potasios. ¿Sí? Saca 3 sodios, mete 2 potasios. ¿Ya? De esa manera, acá sí o sí necesito ATP. Entonces te das cuenta de la importancia del ATP, pues, ¿no? El ATP, doctores, ¿para qué sirve? Entonces, el ATP sirve para la relajación. ¿Te cuenta de eso? Para la contracción necesité calcio. Para la relajación, ATP. ¿Sí? Acá es 30% de miocardocito generalmente está compuesto por mitocondrias. ¿Ok? Entonces,
Teniendo en cuenta que el ATP lo necesito para la relajación, doctores, ¿sí? Y ya sé cómo yo obtengo ATP a través de lo que es el oxígeno que viene con la sangre y de mi ciclo de Krebs, pues simplemente yo tendría que razonar que cuando exista un infarto agudo de miocardio, es decir, cuando se altere el flujo sanguíneo, yo tengo un capilar o una arteria coronaria izquierda, por ejemplo, y acá se obstruye el flujo, no hay sangre. Y si no hay sangre, no, la sangre por acá se va a regresar más bien, acá no hay sangre. Y si no hay sangre, ¿qué va a pasar? Si no hay sangre, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay ciclo de Krebs como tal, no se produce ATP. Si falta ATP, lo primero que va a pasar es que la miosina y la actina no se van a poder separar, ¿sí? Por lo cual, el ATP ¿para qué me servía? Para la relajación. Por ende, lo primero que se altera en un proceso de infarto de miocardio, doctores, es la relajación. Esto, teniendo en cuenta que la relajación, para que se dé, primero tiene que repolarizarse, ¿sí? Dense cuenta, primero se repolariza la célula y luego ya se relaja. Si primero es el evento eléctrico, luego el evento mecánico. Teniendo en cuenta que eso es lo que tiene que suceder, doctores, pues date cuenta con qué parte del EKG está relacionada la repolarización, ¿no? Porque eso es previo a la relajación. Tiene que ver con la onda T. Por eso es el primer cambio en el EKG, en un infarto agudo de miocardio, es la inversión de la onda T. La onda T pasa esto, se va hacia abajo. Sí, la inversión de la onda T. ¿Entiendes? Entonces, no olvidar, por favor, ese punto con respecto a lo que es el acoplamiento, excitación, contracción. Importante hablar acerca de la ley de Starling, ¿no? Que también les preguntan a ustedes. ¿Qué te dice la ley de Starling? Ojo, no son las fuerzas de Starling. Ya la fuerza de Starling es algo que tiene que ver con microcirculación capilar y con intercambio de nutrientes en este espacio. Pero acá estamos hablando de lo que es la ley de Starling. La ley de Starling dice, a mayor precarga, mayor fuerza de contracción. Es decir, mientras más sangre le llega al corazón, más sangre el corazón va a bombear. No se puede quedar con sangre acumulada en este corazón. Si le llega más sangre, bombea más sangre. Y ahí tienen que ver varios mecanismos. Primero, por ejemplo, que si llega más sangre, se distiende la aurícula derecha, en este caso, y va a estirar el nodo sinusal. Y al estirarse el nodo sinusal, se genera mayor estímulo, mayor frecuencia cardíaca. Y eso hace que elimine más rápido la sangre, ¿no? O en mayor cantidad de tiempo. O sea, a más frecuencia. Y lo otro es el reflejo de Bainbridge, que vamos a ver más adelante, ¿no? Principalmente ese reflejo de Bainbridge. Entonces, así es como funciona el acoplamiento excitación-contracción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de periodo refractario, doctores? Vamos a hablar aquí un poquito. Periodo refractario, miren, chicos, tengan en cuenta esto, es cuando existe, mira, una despolarización. Ya, existe despolarización, eso quiero que lo aprendan bien. Acá, en este gráfico, por ejemplo, también se despolariza y cuando se despolariza luego se contrae. Este gráfico es de lo que ocurre normalmente en la célula nodal, ¿ya? Pero acá te está graficando lo que es el potencial de acción, mira cómo se despolariza la célula y luego recién viene el proceso de contracción. Lo mismo pasa acá. Primero la célula muscular se despolariza, primero se despolariza y ya luego de despolarizarse recién empieza a contraerse. Por lo cual, primero, doctores, hay despolarización y luego hay contracción. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre primero es el evento, ¿sí? Primero siempre es el evento eléctrico y luego viene el evento mecánico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos del potencial de acción, en este caso de la célula cardíaca, nos damos cuenta de que en su periodo de repolarización existe un periodo de refractario absoluto y un periodo de refractario relativo. ¿Qué significa periodo refractario absoluto? Quiere decir que ningún estímulo va a poder hacer que este músculo vuelva a contraerse. ¿Entiendes por qué? Porque está en pleno contracción, mira, ve. Ahí justo está el periodo refractario absoluto. Están justo en plena contracción, entonces ¿qué vas a hacer que se contraiga más? Pero sí tú puedes hacer que este músculo se contraiga sin necesidad de llegar hasta lo que es su potencial de membrana de reposo, cuando existe en este caso el periodo de repolarización. En la fase 3, sí, perdón, claro, 0, 1, 2, en la fase 3 es que se produce el potencial, ¿sí? Bueno, el periodo refractario relativo. ¿Y por qué es importante el periodo refractario relativo? Porque significa que acá, aplicando un estímulo suficientemente fuerte, vas a poder hacer que este músculo que aún no llega a su potencial de membrana de reposo vuelva a contraerse. Eso es lo que te dice el potencial, bueno, en este caso el periodo refractario relativo. ¿Para qué nos sirve? Para casos de
hipercalemia. En la hipercalemia, ¿sí? Hay tanto potasio, acá vamos a poner, hay tanto potasio afuera que la célula tiene que demorar un poquito más porque tiene que eliminar más potasio de dentro para llegar hasta menos 90. Entonces demora eso. Entonces mientras más demora el corazón, o sea, como más demora, el ciclo cardíaco dura más. Y mientras más demora, pues obviamente vas a generar, en este caso, menor frecuencia, porque está durando más el ciclo cardíaco. El corazón late con menos frecuencia en un minuto. Y si sigue demorando, puede llegar al paro cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en esos casos? Aplicar gluconato de calcio, que es como si metiésemos calcio. Entonces, ya no necesitamos nosotros que esto baje aquí, sino simplemente en este punto, en el periodo refractario relativo, vas a meter tanto calcio que vas a generar un nuevo potencial de acción. Y así te mantienes. Así te mantienes. ¿Sí? Porque estás atacando el periodo refractario relativo. Ya, relativo. ¿Ok? Dentro entonces de los ventrículos, el periodo refractario generalmente dura 0,25-0,30 segundos. Y las aurículas 0,15 segundos. Entonces, no olvidar esos conceptos con respecto, en este caso, a lo que son los periodos, bueno, los eventos eléctricos que ocurren a nivel del corazón. ¿Ok? Bastante importante.